Muy bienvenidos mis hermanos, hermanas y hermanos que nos visitan también de Culver City. Sean muy bienvenidos este día de hoy. Hoy vamos a enfocarnos, hermanos, en nuestros corazones en un tema de que se ha descuidado en cierta forma dentro de uno mismo. No es tanto la iglesia, sino que en el sentido personal como cristiano individual. Y una es presentar prácticamente la defensa de la sana doctrina de Cristo contra las variantes que hay en medio de nuestra sociedad, en otras palabras. En el transcurso de mis años, hermanos, he aprendido a conocer personas dentro de la iglesia donde ellos prácticamente el tema de la defensa del Evangelio de Cristo no es un tema que ellos dominen. Es un tema, hermanos, que ellos prefieren mejor no tocarlo, evitarlo cuantas veces sea posible, pero en cierta forma quieren permanecer con esas unidades o alianzas o amistades que ellos han desarrollado. Pero tienen amistades en grandes proporciones, pero no pueden predicarles a Cristo porque es un tema que no les va a traer a ellos, digamos, una buena relación, en otras palabras. Pero aprendemos aquí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, en versículo 15, a cual nuestro hermano leyó brevemente, donde el apóstol Pedro, hermanos, el Espíritu Santo también le habla a la iglesia, nos habla a nosotros y nos da este gran y hermoso consejo. Dice, si no santificad a Dios, a el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensas con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros tenemos una verdadera joya, que es el Evangelio, la cual necesitamos nosotros compartirlas con aquellos especialmente que no han conocido a Cristo. Y para eso, hermano, vamos a tener que luchar contra la oposición de lo que Dios enseña en sí. En otras palabras, si vamos a hablarle siempre a un inconverso, siempre vamos a estar nosotros en una oposición de la posición de lo que ellos encuentran. Pero aquí es la demanda que Dios hace en nosotros. Una de las grandes demandas, dice el Señor aquí, hermano, dice, está siempre preparados. Es una preparación que debemos de tener constantemente a todo tiempo. Es una preparación, hermanos, que debemos de ejercitar todos los días de nuestras vidas. Lo que prácticamente nosotros entendemos, antes no lo entendíamos, pero hubo una persona en la vida de nosotros que dedicó tiempo absoluto para estarnos predicando a nosotros de Cristo hasta que nosotros llegamos a los pies del Señor. Entonces nosotros tenemos una gran deuda, hermanos, ante Dios. No es que vayamos a regresar el mismo favor, porque ya es una llamado de Dios en nuestras vidas, de estar preparados, hermanos, para poder presentar dónde está el error y dónde está la verdad, dónde está lo correcto y dónde está lo incorrecto. Vivimos nosotros, hermanos, en un mundo social donde somos desafiados prácticamente por la sociedad que aprueba por cosas que no son aprobadas por Dios. Y nuestro mundo, hermanos, es bastante corto, porque si nosotros vemos al lado de nuestros hijos, la exposición que ellos tienen en las escuelas, las ideologías que ellos aprenden, irlo preparándolos a ellos también para que ellos puedan luchar contra aquellos que van a aprender en las universidades, aquellos hombres que son ateos prácticamente, no creen en Dios, pero van a evolucionar a nuestros hijos en pensamientos distintos de lo que Dios enseña.
Y hay que ver que el tiempo que uno expone el tema bíblico hacia ellos es bastante corto a los números, horas y enteras que ellos reciben en las escuelas o en las universidades. Ahora, no solamente en ese campo, sino que también en nuestras familias. ¿Cuántas familias nosotros tenemos que son la oposición de lo que Dios enseña? Entre nosotros hay parientes o familiares que son, prácticamente nosotros venimos de origen católico, porque esas son la descendencia de nuestros abuelos, prácticamente, y el origen de ellos es eso. Pues muchos defienden lo que no entienden, pero para eso Dios nos ha puesto en su iglesia, para capacitarnos, para poder prepararnos, para poder presentar, y dice la Escritura, con mansedumbre, o sea, con una forma que no sea de manera grosera o, digamos, de una forma que no sea, digamos, de pleitos, sino que de paz, llevar aquello. Recordemos que en el libro de Efesios capítulo 6, en versículo 10, hermanos, ahí tenemos nosotros la información de que vivimos en un mundo donde las tinieblas también abundan en gran abundancia. Y dice también el texto bíblico de que el reino, o sea, la iglesia, es abatida, pero también es el medio donde nosotros obtenemos, digamos, las fuerzas de Dios. Dice en el versículo 10 en el libro de Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, cada vez que nosotros, hermanos, queremos dar a conocer la verdadera verdad de Dios, aquel corazón que está desviado de conforme el mundo piensa y no conforme Dios es, estamos peleando contra este ser espiritual que se llama el diablo. Porque el diablo ha cegado el entendimiento de toda la gente, hermanos, para que no puedan venir a Cristo en ninguna forma. Entonces, el deber de cada uno de nosotros es luchar contra las potestades de las tinieblas. ¿Cómo luchamos? Con la palabra de Dios. ¿Cómo luchamos? Exponiendo la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos nosotros prepararnos para poder presentar mansedumbres de la palabra de Dios. Recordemos una cosa, hermanos, que aquella persona que Dios le pone en su camino, para que usted le predique a Cristo, por esa alma, hermanos, que cuesta que entienda el Evangelio, que esa alma, hermanos, rechaza el Evangelio como pueda, pero mientras que tenga las puertas abiertas, Dios está con usted batallando, luchando contra los enemigos, para que la persona, de alguna forma, en su corazón, penetre, llegue a la palabra de Dios. Pero vemos aquí, hermanos, que es una batalla espiritual cada vez que nosotros abrimos el Evangelio. Pero para esto, hermanos, nosotros necesitamos prepararnos. Necesitamos hacer el tiempo de estudio. Necesitamos hacer el tiempo de meditación. Necesitamos hacer el tiempo de la oración. Estas tres fases, hermanos, son muy importantes en todo cristiano. Todo cristiano, hermanos, debe de evangelizar. Todo cristiano, hermanos, debe de saber cómo presentar el Evangelio de Cristo. El plan de salvación, hermanos, el plan de salvación no puede ser ignorado por cada uno de los miembros de la iglesia. Es cuando más tenemos que predicar a Cristo acerca por qué Él vino a este mundo. ¿A qué se debe tanta batalla, tantas muertes, tantos engaños, tanto, digamos, el mundo está corrompiéndose? Es nuestra oportunidad de poder anunciar de aquel que vino a abrir el camino de salvación, especialmente para todos los que le aman al Señor. Por lo tanto, prepararnos, hermanos, requiere mucho más que, digamos, una lectura bíblica. También se requiere obediencia, también se requiere disciplina, para que así, conjunto de lo que sale de mi boca, también mi cuerpo es conforme de lo que se habla también en sí. Vemos que la preparación, hermanos,
para presentar las defensas con esa mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande, fíjese bien, la razón de la esperanza, la cual usted se goza hoy en día, sabiendo de que la ira de Dios no está sobre nosotros, sino que la ira de Dios está sobre todo aquel que está en pecado. Por lo tanto, hermanos, tenemos varios ejemplos acerca de esta, digamos, defensa personal que debemos de nosotros de tener en sí. Para poder producir, hermanos, una fe en Dios y fe en su palabra, nosotros tenemos que darle crédito a Dios de la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Dice en la carta de Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible de agradar a Dios porque es necesario que se acerque a Dios, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Uno de los grandes requisitos, hermanos, aquí es que dice el Señor, sin fe es imposible de agradar a Dios. Así que todo lo que nosotros podamos hacer debe de agradarle a Dios. Especialmente si lo hacemos nosotros voluntariamente y con ese amor de poderle presentar el Evangelio, defender el Evangelio en su estructura natural en sí. No le podemos agregar ni tampoco le podemos quitar la esencia de la palabra de Dios. Ahora, cuando uno habla de la esencia de la palabra de Dios, hermanos, estamos hablando especialmente a aquellas personas que nos hacen la pregunta. Y es momento, la oportunidad de no darles a ellos un sermón exhaustivo, porque en vez de no contestamos la pregunta. Enfoquémonos cuál fue la pregunta que nos hizo. Y de esa forma nosotros podemos comenzar del punto de ahí al lugar del plan de salvación. Ejemplos bíblicos, por ejemplo, tenemos a Ananías. Dios le dijo, acércate a este carro, y se acercó. El hombre que iba leyendo la carta, un escrito, dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Ananías le dice, pero tú sabes lo que estás leyendo. El hombre contestó y dijo, ¿de quién habla este? ¿De sí mismo o de otro? Y la Escritura dice que de este punto de vista, Ananías le comenzó, Felipe le comenzó a predicar el Evangelio. Tanto que llegó a la conclusión el eunuco, que dijo, aquí hay aguas, ¿qué me impide a mí que yo sea bautizado? Entonces fue el momento, hermanos, para Felipe anunciar el Evangelio desde ese punto. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros debemos de fijarnos exactamente la pregunta. Y probablemente la pregunta, hermanos, tenga demasiado adornos controversiales. Y en vez de fijarnos nosotros en lo que enreda la pregunta, en las controversias que tiene y todo eso, hay que sacar la parte del Evangelio y predicarle a Cristo en su forma, esencia natural, en vez de caer en los temas controversiales que no vamos a llegar a ninguna parte en ese momento en sí. Pero la bondad de Dios, hermanos, es muy grande, según Romanos capítulo 12, en versículo 4. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces vemos aquí el amor de Dios que es tan grande que guía a la persona según como uno expresa la palabra de Dios. El Espíritu Santo está trabajando en uno, el Espíritu Santo está trabajando en la otra persona también para que haya algo de arrepentimiento y la persona escucha en sí. Hay una teoría, hermanos, una mecánica que yo uso, que aplicaron en mí hace muchos años unos hermanos de inglés. Y a mí me dicen de esta manera, ¿tú conoces el cuento o la historia de la Caperucita Roja? Me dicen. Digo yo,
Sí. ¿Quién no conoce esa historia? Muchos la narran de diferentes formas. ¿Cómo explicarías tú a una persona que ya conoce esa historia, pero que tú lo hagas de una forma que la persona te oiga la historia que la persona otra ya la conoce? ¿Y qué es lo que la otra persona conoce en sí? ¿Ha oído hablar de Dios? Sí. ¿La persona cree en Dios? Sí. ¿Y sabe que hay un cielo? Sí. Entonces estamos hablando de que la persona conoce que hay un Dios y reconoce que la persona que es un Dios poderoso, pero ¿por qué no le obedece? Si en verdad reconoce que hay un Dios, ¿por qué no obedece a este Dios? Porque aquí es donde entran las ideas paganas del mundo. Entonces, ¿cómo vas a presentarle a un Dios que él ya conoce y que todas las iglesias hablan y dicen de que yo soy la iglesia salvadora? Pertenezco a una iglesia que todos van a ser salvos. ¿Estás en mi iglesia? Sos salvo. ¿No estás en mi iglesia? Estás perdido. ¿Cómo vas a presentar el mismo mensaje a esta persona? Pues ahí viene, hermanos, la preparación. Dios quiere que cada uno de nosotros dediquemos tiempo a la lectura, a leer la Biblia, al orar. Que estemos preparados en todo tiempo para poder presentar aquel plan de salvación que ha sido, digamos, alterado por muchos grupos. ¿Cómo podemos presentar el plan de salvación a aquella persona que lo oiga y que sea interesado y le diga a uno, quiero saber más acerca de Cristo? Usted, hermanos, las puertas se abrieron para que usted pueda presentar con excelencia el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, hermanos, el amor de Dios está trabajando siempre, tanto en la persona que no cree, como aquel que está presentando el Evangelio de Cristo. Vemos aquí, hermanos, que en el libro de Hechos, capítulo 14, versículos 15 al 17, si me acompañan a ir al libro de los Hechos, y nos vamos al capítulo 14, versículo 15, versículo al 17. Y descendió varones y descendió varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertéis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 16. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, habiendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificios. Vemos aquí, hermanos, que en la ciudad de Listra querían adorar a Pablo y a Bernabé cuando sanó a un cojo. Pero vemos aquí, hermanos, que la posición que los varones hicieron fue darle la gloria a Dios. Y fue la oportunidad para ellos, prácticamente, de hablar de Dios, de que hay un Dios, creador del cielo y la tierra. Dios, hermanos, deja vivir aquel buen hombre, aquella buena persona. El mismo aire que nosotros respiramos, la vida que Dios nos da,
También Dios le da a aquel vagabundo que anda arrastrándose en el suelo, pidiendo limosna todos los días, como aquellas prostitutas que están en las calles. Dios les da el aliento de vida a ellos, la oportunidad que algún día ellos puedan enmendar sus vidas. También Dios da la misericordia y la bendición. Cuesta decirlo, pero incluso hasta los ladrones, hasta los criminales, respiran ellos de algo, hermanos, que es una bendición que Dios ha dado para todos. Pero también Dios busca que estas personas puedan arrepentirse de sus pecados y regresar a Él. Aquí es donde nosotros, hermanos, debemos de llevar el Evangelio, no solamente a la alta sociedad, para poder tener miembros de buena calidad, sino que tenemos que llevar el Evangelio incluso a aquellas personas que por la sociedad son marginados también. Y hay que llevarles el Evangelio a aquellas personas, hermanos, que tienen la oportunidad, porque si tienen vida, porque Dios les ha permitido vivir hasta el día de hoy, al igual que nosotros. Y debemos darle las gracias a un Dios que deja caer las lluvias del cielo, tanto buenos como malos. Y vemos las bendiciones de nuestro Señor, hermanos, que como abunda y se manifiesta en muchas partes del mundo. Estaba hablando con mis hermanos de Honduras, que ellos tienen, algunos dicen que es como un fenómeno el que se da. Pero hay una época en el año de Honduras donde del cielo caen pescados. Y dicen ellos que ha de ser algún fenómeno. Yo digo más, eso es una obra de Dios. Porque si fuera fenómeno, se diera en muchas partes del mundo. Porque los fenómenos se dan en todas partes del mundo, no solamente en un solo lugar. Y eso no se repite en ninguna parte de la faz de la tierra. En este lugar de Honduras, Dios sabe las necesidades y Él les trae a ellos eso. Vemos aquí, hermanos, que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay. Siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Su templo, hermanos, su adoración, el trono de Dios, mejor dicho, está allá en lo alto, en los cielos. Aquí lo que tiene nuestro Señor, hermanos, es la iglesia que es conformada por aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Por lo tanto, hermanos, la iglesia tiene prácticamente una gran labor y trabajo, que es no solamente predicar el evangelio local dentro de la congregación, sino de extendernos mucho más de lo que nuestras mentes y esfuerzos pueden hacer, llevar el evangelio de Cristo a aquellas personas, hermanos, que están confundidas, aquellas personas, hermanos, que tienen el deseo de saber quién es un Dios, el Dios que usted ama, el Dios que usted adora. Ellos quieren conocerlo, pero es necesario que se le predique a la persona. Vemos, hermanos, qué tan importante es creer en Dios. Creer, hermanos, que Dios vendrá por segunda vez y que la iglesia, hermanos, se está preparando, se está ataviando porque el esposo viene por la esposa. Pero qué tan difícil es esto, hermanos. Creer en Dios significa, hermanos, creer, aceptar y obedecer su palabra. Dios enseña esto, nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, dice, amáis mis mandamientos. Amar la palabra de Dios, hermano, no es amarla parcialmente. Amar la palabra de Dios es amar toda la palabra, el consejo divino de Dios. Y en vez de nosotros, hermanos, somos parcialistas. O sea, nosotros dividimos
escogemos lo que más a mí me conviene, pero eso no es lo que Dios enseña. Pero somos humanos y nos equivocamos. Muchas veces, hermanos, dedicamos más horas al trabajo laboral. 16 horas en un día. No hubo tiempo de lectura bíblica, no hubo tiempo de las oraciones, no hubo tiempo porque el cuerpo corporalmente llegó cansado y se tiró a la cama y se durmió hasta el día siguiente para las otras próximas 16 horas. Y en veces, hermanos, nosotros nos descuidamos de nuestros hijos, nos descuidamos de las esposas. ¿Ves que si no trabajo no hay quien paga los biles de esta casa? Bueno, tenemos que aprender a ser responsables con lo que tenemos y lo que podemos llevar, y nuestras esposas tienen que sujetarse al ingreso del esposo. Pero en vez del esposo, porque la esposa exige mucho y los hijos pues no tienen culpa, tienen que ir a la universidad, entonces la máquina de la cabeza comienza a fallar en que tengo que extenderme más en el trabajo. Y no solamente debemos de predicar a Cristo en nuestras familias, ya no participamos en el púlpito, ausentamos, nos comenzamos a retroceder, no hay obligación en la iglesia y comenzamos nosotros, hermanos, a actuar distintos. Por lo tanto, los que no obedecen el Evangelio no creen en Dios porque no creen en su palabra. Dejamos muchas cosas de hacer, hermanos. Pero cuando viene el retiro, yo ya tengo 60 años, hermano. Ya nomás me quedan 6 años para trabajar. O sea, con el permiso de Dios. 6 años de trabajos. En vez de nos ponemos a pensar, ¿cómo voy a sacar a mi familia adelante? El tiempo de retiro se acerca. La exigencia de la familia aumenta. Pero de todas estas aficiones, hermanos, lo que no se debe de uno nunca de descuidar es la iglesia. Es la iglesia, hermanos, y nuestro compromiso con Dios. Ese debe siempre ser la prioridad en todo. No creer en la vida, hermano, eterna con Dios y no creer que hay un infierno, entonces estamos no muy bien ante Dios. Hay un resultado, hermanos, de nuestras decisiones cuando nosotros dejamos de creer o cuando nosotros dejamos de predicarnos el Evangelio de Cristo, van a venir consecuencias de nuestras vidas. Para el día del juicio, hermanos, va a ser un momento para muchos de alegría, para otros van a ser algo de tristeza. Todos somos movidos por lo que verdaderamente, en verdad creemos. Algunos no. Dice aquí en el libro de Isaías 45, en versículo 9, algunos se atreven, hermanos, a discutir todavía contra Dios. En la versión que leo yo, hermano, aquí es algo diferente, pero dice, ay de que pletea con su hacedor, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? En otras palabras, Dios es nuestro creador, nosotros somos la creación, y comienza la creación en cierta forma a discutir con el creador. Como que las páginas no están muy bien ahí, ¿no? Discutir con el que nos da la vida. Algunos dicen, hermanos, que no creen en Dios porque Dios es injusto, cruel, inconsecuente. Hay muchas ideas en el mundo acerca de no creer en Dios.
Pero Dios nos tiene a nosotros, hermanos, para poderle predicarle al mundo, a nuestras amistades, acerca de que sí hay un Dios y sí existe ese Dios y que no es un Dios muerto como muchos piensan también. Esta es una idea, hermanos, que algunos no creen en Dios por variantes razones. Hay casos donde las personas tienen la muerte de un hijo prematuro. No son creyentes de Dios, pero ellos dicen, yo le oré a Dios y Dios no me escuchó y mi hijo se murió. Entonces es el momento, tal vez el dolor está de por medio, pero es la clave para llegar con mansedumbre y explicarles las cosas mejores en su debido orden a estas almas que están atormentadas. Algunos dicen que no creen en Dios porque mandó al rey Saúl que mataran a mujeres y a niños. ¿Cómo es que es capaz que, dicen ellos, Dios haya matado a estas criaturas? Cuando nuestro Señor Jesucristo nació, según en el libro de los Hechos encontramos también, en el libro de los Santos Evangelios, encontramos la narración bíblica donde Herodes mató a esos niños creyendo que iba a matar al rey de los judíos. Y muchos dicen, ¿cómo es que Dios permitió matar a tantos niños? Es un Dios malo, dicen ellos. Así como también cuando Dios cerró la puerta del arca de Noé y dejó caer la lluvia. Dice, había mujeres embarazadas, habían ancianos. La gente borra lo malo, porque Dios dice en Génesis 6 que el mundo se había hecho malo. Y por esa razón mandó a destruir al mundo. Pero la gente hoy en día borra lo que es malo, lo quita a un lado y se enfoca de que ahí había mujeres inocentes, embarazadas, niños, bebés. ¿Cómo es que Dios mató a todos esos bebés? Y dice, es un Dios injusto. Bueno, hay que saber cómo presentar con mansedumbre el Evangelio de Cristo en esos momentos. Dios dice, hermanos, que va a destruir este mundo, no con agua, sino que con los elementos del cielo. Caerán sobre la tierra y también van a haber niños, van a haber infantes, van a haber mamás embarazadas. Y sobre todo estas personas, hermanos, va a caer todo eso, va a suceder todo eso. Y sin embargo, Dios nos está avisando desde hoy ya cómo prevenir eso en el sentido del destino del alma. Los bebés, hermanos, no van a tener ninguna dificultad para irse a la gloria de Dios. Lo que vamos a tener dificultad somos nosotros, los que pensamos y discernimos entre el bien y el mal y escogemos, decidimos. Nosotros vamos a tener dificultad para poder entrar al reino de Dios. No digamos aquellos quienes no obedecieron el Evangelio, decidieron no obedecerlo. Y si fue cristiano, se salió de la iglesia porque no quiso seguir más en la obediencia de Dios. Entonces, estos van a confrontar a Dios y ellos tendrán algo que explicarle al Señor. Vemos aquí, hermanos, que el Evangelio de Cristo es amenazado hoy en día por muchas y variantes ideas humanas. En los tiempos de los apóstoles eran muy pocas. Temas como la circuncisión, temas como la ideología de los gnósticos, que el apóstol Juan tuvo que confrontar a estos. Ahora en día, hermanos, es una lluvia de pensamientos que hay alrededor mundial.
se habla de Dios. Hoy en los premios que están dando nobles o premios a los cantantes que cantan música y no le cantan a Dios, sino que le cantan al pecado. Pero cuando ellos reciben su trofeo, le dan gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios les ha dado. Pero si usted se fija en la letra, adoran al pecado, glorifican prácticamente al diablo por todas las bendiciones que Él les da a ellos. Y sin embargo, cuando ellos hablan de Dios, hacen creer a uno de que es el Dios que usted ama y usted adora, al cual nosotros adoramos. Es necesario explicarle a nuestros hijos que escuchan música, ¿va? Allá andan con los audífonos en los oídos. Es necesario que mamá y papá digan, hijo, ¿pero qué escuchas tú? Para que usted también pueda recibir el mensaje que ellos están recibiendo, el mensaje. Porque estas músicas entorpecen la mente de los jóvenes. Pero hay padres de familia de que ahí los dejan, con tal que no los estén molestando, ahí los dejan que estén ellos ahí con su música. Y a los hijos andan en otros caminos después. Nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado en supervisar a nuestros hijos, saber qué es lo que ellos escuchan, saber lo que ellos leen también. Sin embargo, hermanos, es una lucha que nosotros debemos de tener, porque el resultado de todo va a estar en el día del juicio. Vemos aquí, hermanos, que tan importante es, digamos, saber llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 28, en versículo 19, vamos a leer este versículo aquí, hermanos. Mateo 28, en versículo 19. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la condición, hermanos, del mandamiento actual, que todavía podemos decir nosotros que está vigente, porque todavía Cristo no ha regresado por su iglesia. Por lo tanto, nosotros lo que debemos de hacer es, por tanto, dice, y hacer discípulos. ¿Cómo vamos a hacer discípulos nosotros? Predicando, enseñando con mansedumbre la palabra de Dios contra todas las ideas que nosotros podamos incluso ir aprendiendo. Recuerdo estas palabras de un hermano que ya falleció hace tiempo. Muchos de ustedes lo conocieron, el hermano Elmer Dockett, un irlandés que aprendió a hablar español. Y se metió él en el campo hispano, anduvo por todo México evangelizando, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, todo Sudamérica. Y un hermano que a la edad casi de 86 años, él falleció. Y platicando con él, hermanos, una vez hablando de ideas, cómo afecta a la gente cuando uno les presenta el Evangelio de Cristo, me dijo él con estas palabras: hermano Francisco, yo ya no tengo tiempo para seguir aprendiendo más ideas humanas. Yo ya terminé aquí, dice. El mundo, hermanos, nacen ideas, y no sé cómo es que nacen estas ideas, pero nacen ideas. Nosotros debemos de aprender a estar preparados para poder presentar la defensa de Cristo. Es un deber, es un llamado de Dios. Esto no solamente le pertenece al predicador, a los ancianos, a los evangelistas, a los diáconos, es a la iglesia. Y eso quiere decir a todos los miembros de la iglesia. Ha puesto este deber en nuestras vidas de predicar a Cristo. Vamos a hacer un llamado, hermanos, a la iglesia. Que nos ayude el Señor a poder predicar el Evangelio siempre, en todo momento, a pesar de nuestras actividades seculares. El estudio debe ser una obra en nuestras vidas. Pongámonos de pies mientras cantamos un canto de invitación y nuestro hermano Jonathan pasa al frente y nos lleva a nosotros en ese canto.